¿Cómo están ustedes? Como diría Mojadito, ¿eh? No, pero no es para hacer un chiste. Realmente desastroso. No sé si estamos mal preparados o no nos preparamos bien o somos dejados o realmente somos un país que tenemos mucha mala suerte, pero es inconcebible que nuevamente otra lluvia y otro problema y otra lluvia y otro problema. Me parece, de eso me imagino que conversaremos con nuestros panelistas y panelistas, no, con nuestros panelistas. Todos listos, mis amigos que están aquí, nunca entendí este lenguaje, no. Saludemos en primer lugar a doña Paz Anastasia. ¿Cómo está, Paz? Oiga, panelista. A doña Bien, panelista. muy bien. Siempre lista, siempre lista. Claro. Saludamos a don Manuel Millones, que anda con un chaleco que le tejió la mamá, la señora o la hija, porque eso es fijo, eso. ¿Quién de usted era? ¿Cómo está, don Manuel? Todas las anteriores. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bien. Aquí, después nos contarás esa ojera. Recorriendo el territorio con mucha agua, mucha inundación. Estamos recién saliendo. Ya, Sí, es claro, por la firma, es por la firma. Vamos a llegar. claro. Ahora, lo más increíble es que hasta Manuel Millones se le está pegando el lenguaje, recorriendo el territorio. Son todos los lenguajes se van pegando. Estamos panelistas, Algo que territorio. frente Saludamos al amplio. profesor Fernando Wilson. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, terminando semestre ya, bueno, en esta lluvia bastante intensa y bastante complicada, pero la verdad es que en este minuto mi desafío es llenar planillas y terminar promedio. Ese es El el desafío fondo, inmediato. el fondo se ve un intríngulis de ida y vuelta y perfiles y diámetros de estos arquitectos, pero se ve bonito. Pero es un intríngulis el que lo hizo, tiene la Sí, cabeza. Más o menos. Bonito atrás, profesor. claro, es el edificio A de aquí del campus de Viña, del diseño del arquitecto Cruz Amenábar, que, a Muy ver, bonito. es bonito y al principio es un poquitito desorientador, pero cuando uno ya lo comienza a conocer, hay una broma, que es que hay que dejarse llevar más que pensar cómo llegar, digamos, Eso. o sea, y Cuando uno llegan, llega al tiro. cuando llegan al 10.º semestre entienden cómo llegar bien a la sala, más o menos. No, 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 sí, la verdad es que, la verdad es que entienden al tiro, Ah, ya. pero más allá de la chiva, pero no, es un campus, sobre todo respecto al campus antiguo en Recreo, que más allá de bonito es extremadamente práctico. Claro Es que sí. muy útil en términos docentes, sirve mucho, no, es realmente un gusto trabajar en infraestructura así. Saludamos al concejal don René Lues. ¿Cómo está, concejal? Muy bien, pues muchas gracias. Saludo a todos los panelistas también. Y por supuesto a ti, Rodrigo. Eh, Un bueno, placer. yo creo que la verdad es que hay tantos temas que uno puede conversar, temas nacionales, temas regionales, eh, temas que dicen razón con esta carrera presidencial en que todo se empieza como a mostrar los dientes y cualquier cosa se transforma en un problema, en fin. Eh, y con esto de los embajadores amigos, que es rico que un amigo no nombra embajador, pero hay que De ponerle un España, poquito, por hay que ponerle un poquito pino para hacerlo, pues no, ejemplo. no hay que andar con la polola, con la señora, con las sí, bueno, puede andar con las pata pelada, pero no saque el video, pues sí, sí. Bueno, pero en fin. Bueno, y por supuesto este Viña, esta región, esta cuestión en que una de las mismas cosas va a ser en 40, 50 años, van a pasar, qué sé yo, ahí en la Vuelta de Placeres se caen las rocas, lo el estero, el agua, en fin. Quiero partir con usted, René Lues, sobre el tema puntual de la región y la ciudad. ¿Cómo resiste o cómo no resiste el clima? Bueno, yo creo que es lo que tú decías, Rodrigo. Uno sabe, ahora, con mucha más anticipación que antes, uno sabe cómo vienen los temporales, cómo vienen los tiempos, sabe la profundidad además de las emergencias. Y uno dice, claro, ¿cómo es posible que no prevengamos este tipo de... Uno no puede prevenirlo todo, pero puede mitigar. Pero lo que estamos viendo hoy día en Viña del Mar, en muchos puntos de Viña del Mar, con colapso no solamente de los grandes socavones, hay también pequeños socavones en los barrios. Tenemos lugares donde están a punto de colapsar
las redes, digamos, de alcantarillado. Porque además no se hace la prevención, la limpieza preventiva que es necesaria, porque aquí hay todo un sistema preventivo que debe cumplirse y lamentablemente yo creo que estamos en deuda en esto. Como ciudad estamos muy en deuda, no se hacen, como digo, los procesos previos donde hay que apuntalar algunos lugares donde hay remoción de masas. Tenemos remoción de masas hoy día en diversos puntos de la ciudad y son cosas que uno puede prevenir porque son elementos que los técnicos permanentemente señalan que se puede provocar allí algún tipo de desgracia o que una emergencia puede provocar una desgracia. Lamentablemente nos falta una cultura preventiva de todo el año, porque esto no es solamente 3 meses antes, esto debe ser todo el año para los distintos periodos que tenemos en la ciudad y en la región. Me recuerda esto, el cuñado de Tomás de Rementería, que en paz descanse. La gente no sabe que Osvaldo Rodríguez fue casado con la Ah, hermana de Tomás de Rementería, la mira, no hermana tenía idea. mayor. Bueno, y él escribió una canción de Valparaíso, pero no se refiere a Valparaíso, Gran Valparaíso, Valparaíso y Viña, Concones, esta ciudad llena Mm. de incendios, de inundaciones, de terremotos, de avalanchas. Y Pero lo que sé pasa como que es se romantiza, se romantiza un que poco está la romantizado, pero es la tragedia. verdad. Ahora, el problema es que Ciudad hay un, acontecida. claro, Manuel Millones, hay un gobierno regional. Y los gobiernos regionales uno entiende, algo entiende. Con René, él era consejero, era secretario ejecutivo y era consejero regional por largo tiempo. Y bueno, es labor de una planificación regional, de un plan regional, ir pensando, anticipándose. ¿Qué ha pasado a nivel de la región con esto, con las catástrofes, con el crecimiento, con la construcción, con todo esto que dice razón a lo que estamos viviendo? Mira, Rodrigo, eso tiene que ver fundamentalmente por el poco respeto a los instrumentos de ordenamiento territorial que existen. Se establecen Sí. zonas de riesgo donde no se puede construir y se autoriza construcciones o la autoridad mira para el lado y no aplica la norma, ¿no? Y esto hablamos de lugares cerca de ríos, que es lo que está ocurriendo hoy día, en el sector de zonas del interior, también en zonas de riesgo, por pendiente, en quebrada, remoción en masa. Entonces, existiendo los instrumentos, estableciendo las facultades para que los directores de obra no autoricen inversiones o proyectos se autoricen igual. Eso por un lado, en lo que se refiere al tema social. Pero también tenemos las dificultades, como pasa en Reñaca, colectores inadecuados o una ausencia de una inversión del MOP, si le corresponde al MOP invertir en colectores, y eso pasa con las inundaciones de la ciudad en general, Quilpué, Quillota, Viña del Mar. Entonces tenemos una tremenda, y esa es la responsabilidad, únicamente la competencia del MOP respecto a los colectores de agua lluvia. Mira lo que pasa con los deportes de los ríos. Entonces tenemos, por un lado, un problema en la planificación de los territorios o de la región, y también tiene que ver con la planificación de las ciudades y del MOP, que tiene una brecha gigante en materia de inversión en colectores. Eso es lo que ocurre y va a seguir sucediendo porque tú no... ¿Hace cuánto tiempo no vemos en nuestra región una inversión importante en colectores de agua lluvia? Hace mucho tiempo. Pese a lo que pasó en España, que se hizo una inversión importante, pero fue inadecuada, igual se inunda. Y además, tenemos esta situación respecto a las tomas, ¿ya? Donde es una tierra de nadie, por tanto, hoy día son los más afectados, los más perjudicados. Ahora, yo cuando, No, eso no es cuando, terrible. cuando te escucho, Manuel, me viene a la cabeza las cosas que están pasando con cosas anteriores. El Liceo Bicentenario va a parar el tránsito en Valparaíso, Bicentenario de Valparaíso, porque no se ha mantenido, etcétera. Y yo me recuerdo que fui con don Juan Anduesa, que en paz descanse, a inaugurar ese Liceo Bicentenario en el último día del gobierno de don Patricio Elwin. Y, don Patricio, bueno, y don Juan me pidió que yo hablara, incluso en el fondo, en la foto aparezco yo dando la entrega por parte del gobierno regional de ese edificio. Ha pasado 40 años, hombre. Y en 40 años, ¿dónde está la mantención? Cuando uno le entrega a un municipio como gobierno regional el deber de eso, y eso le quiero preguntar a usted, digamos, el deber del Estado, el Estado no cree que el Estado chileno le gusta acomodar dulces a los niños, pero no se preocupa de limpiar los dientes para que pasar con los dulces. O sea, en un fondo, hay un desatender de su función principal del Estado. Y uno escucha efectivamente a René, a Manuel, y uno dice, bueno, aquí, ¿qué pasa con la gestión pública?
que a veces es tan esencial y tan olvidada como el rol principal que tiene el Estado de dejar a las personas de cuidar a los ciudadanos que son parte del territorio nacional. Entonces, y también eso uno lo mezcla como lo que vivimos hoy día, lo que tenemos es un periodo político que no está pensando en grandes desafíos futuros, sino en la inmediatez, en responder al titular, a la nota de prensa y no estar proyectando qué programa realmente estatal, no solamente programa de gobierno estamos generando, promoviendo. A mí me preocupa mucho porque efectivamente toda la parte del cambio climático ha tenido como correlato que ha significado que sequía, ausencia de este tipo de lluvias que para nosotros de los tiempos anteriores estábamos acostumbrados a que lloviera fuerte como ahora, pero claro, ya toda la parte preventiva para la lluvia, como pensando en el invierno, no se tiene y no se están generando las condiciones para evitar estos riesgos y al final la naturaleza, sobre todo el partido estuvo diciendo Rodrigo, nuestro país tiene muchas inclemencias climáticas y además de características, los temblores, los terremotos. Pareciera que nos preocupamos mucho de los terremotos, pero poco de todos los otros aspectos que son significativos. Y uno era la sequía en su momento, hoy día el aumento del caudal del agua y la cantidad de precipitaciones que estamos teniendo. Y acá son las personas, principalmente quienes están más afectados son aquellos sectores más vulnerables. Entonces, qué mal lo estamos haciendo y lamentablemente estos son señales de que hay que cambiar, hay que dar un giro y buscar personas que estén pensando en cómo proponer buenas políticas públicas. Esto va de la mano con la permisología, que tan criticado últimamente ha sido, de los plazos, los tiempos, que todo demora y finalmente no estamos dando soluciones como Estado. Y el Estado tiene que tener ahí la visión de modernizarse en distintos ámbitos y uno de estos yo creo principalmente está en lograr dar respuestas eficientes, efectivas a la gente. Coincido ahí con lo que dicen quienes tienen mucha más experiencia en estas materias que René y Manuel, porque y tú mismo, que has estado de consejero regional, ahí se ven grandes proyectos y hay una visión que falta y de repente hasta los requisitos, base de licitaciones debiesen estar proyectados a cuál es el impacto social futuro de esto. Yo lo miro vivo, muy cerca de todo el sector del campo lunar que está hoy día en crisis. Si sigue lloviendo, uno dice cuánto aguantarán todos esos colectores que están llenos de ramales. Nadie los revisó, cuántos permisos se otorgaron, correspondían a esta cantidad de pisos, y yo miro la densificación incluso del plan del sector de Viña en el campo lunar, es mucho mayor incluso de lo que tiene Concón. Entonces, veo que está más riesgo, uno no dice, uno no puede decir costa nada, no le va a pasar nada, pero ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué pasa en todos los sectores que decían? Las tomas, los sectores aledaños a los ríos. Entonces, es complicado y no se tuvo conciencia, se aprovechó finalmente la sequía para tomar malas decisiones. Eh, Profesor Wilson, Ujú. cuando uno tiene una historiador aquí, una persona que está dedicada a la historia, uno y escucha todo el desarrollo de esta conversación y dice, bueno, el Chile de hoy es más corrupto que el de antes. Porque No, realmente la corrupción de uno dice, pucha, no sé, tenemos que volver al gobierno de Jorge Alessandro y nadie se acuerda de la Condecor, por ejemplo, el tema de los exactamente, dólares, del Ruca Vergara. Entonces, o se acuerda, no, del terremoto del 39 y nada, se acuerda que se perdieron unos vagones de tren con un partido político, digamos. Entonces, completos, completo. Entonces, uno dice, ¿qué exactamente. es lo que nos pasa como país o como sociedad? Porque vuelve a recurrir lo mismo. No, es que ahí entramos dentro de un factor que es la naturaleza humana y, digamos, ahí la curva de Gauss es implacable. No se trata de ser más o menos corruptos, eso no va a cambiar. Más bien el tema es la capacidad que existe de la institucionalidad de controlar eso. No deja de ser casual que en este Chile de más de $20.000 de ingreso per cápita estamos en este minuto, después de una lluvia intensa, después de una semana de lluvias, digamos, viendo exactamente los mismos problemas que veíamos en la década del 80 cuando teníamos un ingreso per cápita 10 veces inferior. O sea, no puedo dejar de acordarme, en este minuto hay imágenes que muestran el estero de Reñaca a punto de desbordarse, el estero de Viña corriendo de bote a bote, bueno, entiendo que ya abrieron la barra, pero, o sea, al final del día los problemas que son de geografía, digamos, y son absolutamente básicos, no parecen haber sido enfrentados de forma efectiva.
y si puede haber mucha más plata, pueden haber muchos más recursos técnicos, puede haber muchas más circunstancias, pero las personas siguen siendo las mismas, las prioridades las mismas. Conversaba con mi señora hace unos días atrás y ella me decía, claro, la gente no invierte en colectores de aguas lluvias por un asunto muy simple, porque es el desde, porque es lo que se supone que tiene que hacer, porque no produce ningún rédito de imagen. Y peor aún, cuando se los construye, produce muchas molestias. Por lo tanto, en términos prácticos, cuando se suponía que estábamos con el cambio climático, ya no iba a llover así, bueno, no hubo atención, no hubo preocupación y hoy día estamos enfrentando el desastre que estamos viendo, que, reitero, es una experiencia que teníamos en la década de los 70 y en la década de los 80, la caída de piedras, como se decía hace un momento atrás, en la curva de los Mayos, en la curva Placeres, la inundación del estero, que se inunda Capuchino, o sea, perdón, pero eso es ancestral dentro de todo esto. Y vemos que mucha plata, muchos adjetivos, digamos, municipios de cuidados y cosas por el estilo, pero al final del día sigue pasando exactamente lo mismo. Descuidado, parece. Rodrigo, un segundo, Rodrigo, mira, Eh, tú sabes que en el Plan Regulador Comunal de Viña del Mar no tenemos reconocido ni declarado ninguna zona de riesgo, ni para tsunamis, ni para incendios, ni para remoción de masa, ni para nada. O sea, o sea, por tanto, hoy día, nuestro Plan Regulador, que es del 2002, digamos, hace que obras puedan entregar todos los permisos sin ningún tipo de restricción, porque en el Plan Regulador no están establecidas Entonces, no, estas restricciones. ahora, así no se puede. O gracias. sea, René, claro. sigamos con usted. Vamos a tener que decirles que se nos acomodemos los tiempos, que se habla Sí. mucho, porque son buenos conversadores. No más de 2 minutos, 2 minutos y medio Ok. cada uno en lo que nos queda. Quiero partir con esto. Esto en el fondo hay tráfico de influencias realmente. Hay toda una polémica por el tráfico de influencias. Inclusive se habló de los conservadores, los notarios, casos. En fin, el nombramiento de ministro, los abogados integrantes, en fin. Y es lo que, y también ahí está el tema de una mala estructura en cual el director de obra de una municipalidad depende, pero no depende. Está a cargo del Claro. alcalde, pero no está a cargo del alcalde. Entonces, como un reyesito dentro de un reinado con un reyesito propio. Entonces, quiero la opinión suya, René. Yo creo que, bueno, en general los directores de obras tienen que tener un cierto nivel de autonomía porque de lo contrario la ciudad dependería básicamente de la voluntad de los alcaldes, qué se hace y qué no se hace. Yo creo que hay que tener un cierto resguardo del rol de los directores de obra. Lo que pasa es que los instrumentos, Rodrigo, que tenemos hoy día son tremendamente, digamos, por lo menos en de Viña del Mar, muy generosamente amplio. Y aquí sí que corren influencia, porque aquí lo que deciden el plan regulador, por ejemplo, es el alcalde y los concejales. Por tanto, tenemos un equipo de alcaldes y concejales que perfectamente pueden, como en Viña del Mar el 2002, establecer un instrumento que no generó, por lo menos en el campo dunar, ninguna restricción. Hoy día pueden haber edificios de 25 o 30 pisos sin ningún problema, Pero porque el plan regulador lo permite. René, a la hora que estamos grabando, que es la 1:30 de la tarde del día viernes, Crónica de una Muerte Anunciada. Yo lo dije cuando hicieron, a alguien se le ocurrió de poner las instalaciones de la feria pavimentadas ahí, que se recuerden de las inundaciones anteriores. Yo tengo imágenes que la Fuerza del Agua se está llevando las instalaciones de la Feria del Estero, por ejemplo, en este momento. Entonces, Imagínate tú. y ahí se construyó además un puente y se pavimentó, que fue justo el lugar donde se ponieron después cuando viene el agua con más fuerza de arriba de los Exacto. pequeños embalses que se han hecho para contener el agua, que hay, no sé, 6, 8, no sé cuántos hay. Entonces, crónica de una muerte anunciada. Digo, ¿por qué no se hace Y las te cosas? quiero anunciar, y te quiero, Rodrigo, anunciar algo increíble. El proyecto estrella de este municipio es un parque submarino o que puede soportar justamente Inundable. en el estero. Un parque inundable, sí, exactamente como dice Manuel. Un parque inundable en el estero. ¿Sabes cuánto cuesta ese parque inundable? 7.500 millones de pesos en el estero, entre Libertad y Villanelo. Me recuerda, Ese es el René, gracias. proyecto. Me recuerda, René, a mis hijos cuando eran chicos, a mis nietos, digamos, cuando se vestían de Batman y de Superman y querían transformar, digamos, el patio de la casa en el mundo feliz. El tema, este tema del tráfico de influencia
¿no cree que ese es un rebote también entre comillas, de las investigaciones, de las fundaciones, esto, y un poco la molestia de algunos funcionarios del Servio, etcétera? ¿Y usted cómo lo ve? Pucha, a ver, yo recuerdo haber ingresado al proceso constitucional el año pasado y uno de los temas más, o sea, que más insistimos de ver cómo regulábamos correctamente era el ámbito de competencia desde la Contraloría a los municipios y a los gobiernos regionales. Este tema ya no, creo que esto salió durante el año pasado, no estaba todavía, de hecho, la noticia de los casos convenios y estas entregas que hoy día están en manos del Ministerio Público, de fondos públicos, dentro de las manos de la Fiscalía, investigándose estos hechos, muchos de ellos que son característicos de corrupción y que es gravísimo. Y la verdad que si uno mira la estructura del Estado, y por eso hacíamos tanto hincapié en esto, si uno mira la estructura del Estado hoy día, todo lo que significa el Ejecutivo, el poder central, digamos, todo el aspecto centralizado, es mucho menos posible generar casos de corrupción que en las localidades que son comunas y las regiones, porque hay un número importante de dineros que se entregan y finalmente son proyectos que mueven grandes sumas de dinero y que uno también dice, bueno, el análisis, acá no hay una DIPRES de por medio que esté analizando permanentemente cómo se están ejecutando los proyectos en el sentido de que si esto para el año siguiente es o no posible continuar entregándolo y queda muy abierto, muy expuesto a mí. La verdad que es una de las preocupaciones grandes que tengo. Logramos incorporar elementos de cómo llegar a los privados. Yo creo que nos falta muchísimo. Hay un proyecto de ley que está dando vuelta, sí, tras los casos de corrupción de las fundaciones, que está dando vuelta, que se está llevando en una comisión desde el Senado para poder limitar el ámbito de espacios vacíos, finalmente, que son los que ya tienen identificadas las personas que están mirando cómo sacarle plata finalmente al gobierno, al Estado, para poder hacer sus proyectos. Y claro, acá necesitamos una carpeta clara que diga a quiénes le están entregando estos fondos públicos, quiénes son, cuántas veces han ganado Ok, las adjudicaciones. ¿Quién se lo está entregando? ¿Quiénes son parte? Los RUT, ok. ¿cuántas veces está coordinado una corporación con otra? Entonces, nos falta demasiada transparencia y claridad para poder llegar y también una Contraloría más robusta, con recursos, por supuesto, para poder tener claridad respecto del uso de estos recursos. La verdad que es un ámbito que todavía no está resuelto y continuamos abiertos ahí Ok, a muchas posibilidades de corrupción. gracias, gracias René, gracias Manuel, gracias Fernando. Se nos alargó el tema, Fernando. En la próxima le doy más tiempo a usted. No hay problema. Una pausa. Usted nos está viendo, estamos en cita regional con Manuel Millones, René Lues, Paz Anastasia y el profesor Fernando Wilson. Ya volvemos, la pausa es breve. Continuamos en la segunda parte de esta cita regional, así bien trabado porque llueve, y como llueve, estamos grabando en día viernes, y millones de litros de agua están sacando de la pantalla millones. Solamente vamos a continuar. Si vuelve Glu Glu, lo atenderemos, si no estamos con René Lues, Paz Anastasia y Fernando Wilson. Bueno, yo quiero entrar a la política general, digamos, con usted, a la política nacional. Parece que van a entrar millones. Es decir, y hay metidas de pata así como que uno no dice realmente hablar de más. A veces, aunque te tenga la razón, hay que tener cuidado de las cosas que se dicen o donde se dicen. A propósito de Evelyn Matei. Evelyn Matei, que es la número uno, la que va primero en la encuesta, la que aparentemente debería ser la carta de la centro derecha más fuerte, sin perjuicio que probablemente quiere ir también a una primera vuelta. Comete dos gafes, uno chiquitito que yo no le doy ninguna importancia, pero que es bueno citarlo, que en una reunión de consejo no sabe los números de lo que está hablando y los concejales se lo plantean de que en relación al movimiento interno y algo que estaba planteando. Pero en otra
entrevista, eh, ella da unas declaraciones que por mucha gente le parecen osadas, irresponsables, que dice, hay bastante evidencia que ya en Chile hay políticos que se financian con plata del narco, lo cual es gravísimo. Pero quiero que conversemos aquello. Quiero partir con usted, Fernando Wilson. Bueno, tiendo a creer que se está refiriendo a lo que fue en su momento el escándalo de San Ramón, que tiene de hecho al Exactamente, exalcalde, en su momento exactamente. militante socialista, y que además tenía la gravedad con que cerca de la mitad del padrón electoral del Partido Socialista en la región metropolitana estaba fichado precisamente en San Ramón, que el propio presidente entonces, hoy día ministro, secretario Exactamente. general de la presidencia, Elizalde. tenía, Elizalde tenía, sacaba su carnet de conducir es decir, ahí tenemos una evidencia palmaria de este fenómeno. Y tenemos, bueno, sin conocer mayor información ni nada por el estilo, pero son evidentes la presencia de mafias organizadas en el norte grande de Chile, las amenazas, digamos, que representan, bueno, el Tren de Aragua, el Tren de Coro, los gallegos, etcétera, cuyo negocio eje es el narcotráfico, aparte el sicariato, extorsión, etcétera. Y también el hecho de que la migración ilegal es masiva y que también está conectada con esto, sobre todo Pero, porque el pero- gobierno pero boliviano precisemos, no precisemos, detiene. precisemos, ¿Mm? profesor, o sea, eh, 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 la deducción es bastante más grande, o sea, efectivamente podría ser o sea, efectivamente es que hay un alcalde de una comuna en que Que se está preso detectó por casos. droga. Claro, O que está sea, preso por eso es droga y así. que hay algunos de sus cosas. Pero eso no es la derivada que usted hace que le llega a este Elizalde, no veo cómo le llega, salvo que sean socialistas los dos. Son socialistas los dos, po. Sí, pero, Y pero, tenían la, pero no, no, o pero sea, hay uno que está metido con la pata del narco y el otro no, po. Eh, bueno, a ver, si en este minuto en particular el caso de San Ramón nunca terminó de aclararse completamente, se le echó tierra, llegaron otras situaciones, vino el estallido social, pero nunca quedó completamente aclarado y ahí está, ahí permanece. Y bueno, y acusaciones de vinculaciones con narcotráfico, tráfico de influencia, etcétera, son docenas, digamos. O sea, ahí, si bien es cierto, muchas de ellas están en proceso sin sentencia, pero por favor no nos pongamos a tapar el sol con un dedo. O sea, que es un factor concreto y que hoy día está modelando las encuestas, es una realidad objetiva que está ahí. Ahora, podemos, digamos, discutir si es que fue lo más apropiado haberlo presentado así, pero de que hay políticos financiados por el narco, ahí está el caso de Sí, San Ramón. claro, hay políticos financiados por el narco, ya hay políticos financiados por Pesca, ya hay políticos Por financiados supuesto, por la construcción, ya hay políticos, también. hay de todo, pero no por eso puedo decir que hay políticos, decirle a, no sé, porque el senador X, el personaje X, el ministro tanto, eso ya muy avanzado. René Lue, Bueno, lo están haciendo en este momento. René Lue. Yo haría un distingo de lo que dice la señora Matei. Primero, sí, el narcotráfico es sin ninguna duda el principal problema de Chile y generador de todos los tipos de violencia más brutales que existen. Dicho esto, a mí me parece que sí es importante como concepto o como preocupación nacional que el narcotráfico se meta en la vida cotidiana del país, en la vida de las instituciones del país. Por eso yo soy partidario de que las autoridades que son públicas, que son financiadas con recursos públicos y que además toman decisiones por todos nosotros, sean personas que se sometan a test de droga. Creo que es importante Sí, el presidente, los parlamentarios, los concejales, los alcaldes, todas las personas, todas las autoridades que toman debería ser un decisiones principio de probidad públicas, administrativa. debería ser una exigencia efectivamente permanente. Exacto. Primero, porque mira, Rodrigo, quizás voy a ser exagerado en esto, pero quiero que me entiendas. Desde que tú compras un papelillo de marihuana, eres parte del narcotráfico, del sistema del Sí, narcotráfico. claro. Uno podrá decir que es exagerado porque la marihuana, en El fin, no. negocio de la droga. Es Exacto. del negocio de la droga. Es un Desde que tú compras un... sistema omnicomprensivo. Si, exactamente. Si la gente entendiera que desde que compra un papelillo, por muy inocente que parezca, está siendo parte del sistema de la droga.
Y lo que tenemos que hacer para combatir al narcotráfico es evitar todos estos sistemas pequeños o micros que van generando que el sistema de la droga se enseñoree en Chile y genere, como digo, todos los tipos de violencia. Esto es lo mismo cuando la gente se alega tanto por el comercio ambulante y la gente alega y se enoja porque ocupan todos los espacios públicos. Si la gente no comprara en el comercio ambulante ilegal, no habría comercio ambulante ilegal. Si la gente no compra el papelillo de marihuana, el papelillo de cocaína, o finalmente logramos que las autoridades públicas no sean intervenidas por estos poderes eh, tan dramáticamente negativos a través de, por ejemplo, el control de las drogas, o el control, digamos, de test de droga, yo creo que ayudamos, se contribuye para que no haya dudas que jueces están vinculados con esto, o el presidente, o parlamentario, o autoridades locales. Me parece a mí que sería importante. Por eso yo distingo la declaración pública general, me parece osada, digamos, porque no da nombre ni da persona y son todos involucrados. Pero sí, la bajada me parece que es importante, la bajada concreta respecto del peligro del sistema o del sistema de la droga. Ok, ok. Paz, Bueno, yo me voy también con la línea de lo que señala René, que finalmente es respecto al rol que tienen, que incluso quienes pretenden ser candidatos presidenciales, ¿cómo buscamos, cómo hacemos que el Estado quede protegido y cada vez más? Porque es ampliar todo el ordenamiento jurídico para sacar todos esos vacíos que hay donde se nos mete el crimen organizado, el narcotráfico, que además llega al país con esa misma gana de hacerse de la corrupción dentro de la policía, dentro del poder político, porque de eso viven finalmente, es la forma de generar el negocio. Ahora, por el lado de llegar, señalarlo en este ámbito, no solamente de efecto generalizado, sino que además también considerando un punto que ella es una funcionaria pública, es alcaldesa. Entonces ahí yo siempre reflexiono como que me gusta mucho que las reflexiones que hacía Mandela respecto de la moderación. Y en el sentido de que ahí siempre señalaba, no es el que grita más fuerte, finalmente el mejor político, sino que el que mira las cosas desde una perspectiva de Estado y lograr entonces hacer ver lo que señalamos al comienzo de cómo entonces protejo al Estado, pero no me pongo a gritar respecto de información si yo no estoy yendo a dejar directamente el material que tengo, la información que tengo a la fiscalía para decir, bueno, aquí es donde está llegando el narcotráfico. Más allá, todos podemos tener incluso muchas dudas, preguntarnos de dónde salen estos financiamientos, pero bueno, el rol que tengo que hacer es, bueno, investiguemos, bueno, protejamos el Estado. Yo en eso hoy día soy asesora legislativa, participo de toda la agenda fast track que se ha llevado desde la mesa del Senado, con el vicepresidente, que es el senador Matías Walker, la misma senadora Jimena Rincón, con quienes trabajo, y hay muchísimos proyectos pensados y orientados en ir por parte de ellos, presentados y que van en la lógica de ir disminuyendo todos estos espacios de descontrol. Lo veíamos la semana pasada, el otorgamiento de una caución a quienes habían sido, antepasada, una caución respecto de quienes habían sido, están siendo investigados por crimen organizado y resulta que se le entrega una caución. O sea, dinero ilícito pago mi propia fianza. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo limitamos estos espacios que son necesarios? Pero yo no me quedo, y tampoco, ojo, porque decías tú, Rodrigo, y es cierto, ella va liderando las encuestas, pero en el minuto que la ponen a competir con la única candidata con 9 puntos, todo lo que quieran, que hoy día es la expresidenta Michelle 6. Bachelet, las encuestas quedan casi parejas. Entonces, acá lo que tenemos que buscar finalmente como país son liderazgos que vengan, promuevan y que nos saquen de este vacío de político que nos lleno de polarización y que logramos finalmente progresar con gente que nos mueva con soluciones más que con discusiones. Paz, pero increíblemente uno sí puede pasar cualquier cosa, pero hay otras encuestas que demuestran que en segunda vuelta el candidato más potente de la centroizquierda es Marco Enrique, más que la Bachelet. Sí. Ah, No, a ver, no hagamos una tormenta en un vaso de agua. Bachelet subió de 3 a 6 y, digamos, al único que le gana en segunda vuelta es a Kast. A Matei está cerca de 14 puntos. O sea, la verdad es que... Ahora, estamos claros que la izquierda está con bastante desesperación porque efectivamente ni Toani ni Vallejo lograron, digamos, generar tracción y recurrir
como dice el meme, digamos, a la vieja confiable, digamos, de una Bachelet que tiene unos atributos blandos de calidez personal, etcétera, que son extremadamente potentes, es una demostración más bien de desesperación. Ahora, claramente el problema que tiene Matei es cómo flotar hasta en su posición de liderazgo 18 meses, sobre todo en un escenario, como lo mencionaban en la prensa Max Colodro hace algunos días atrás, en un escenario en que hay alguna derecha que no necesariamente quiere ganar esta vuelta, porque lo que quiere es dinamitar de alguna forma las posibilidades de una izquierda de manera completa. Es decir, y ni siquiera estoy hablando de republicanos, estoy hablando de los sectores que ya se están articulando como partidos, digamos, más a la derecha republicano, los mismos socialcristianos, el Partido Nacional Libertario, grupos a los cuales uno tiende a mirar en menos, pero que cuando uno comienza a revisar encuestas con un poquitito más de detalle, la verdad es que están consiguiendo, tienen un patrón de trabajo que es bastante llamativo. Recuerda la vieja UDI Populares, tienen mucho trabajo territorial, tienen mucho trabajo de terreno, y como tienen visiones maniqueas, mecánicas, muy simples de la realidad, eh, digamos, están ganando, están capitalizando muy fuertemente la molestia. Es para ellos esta cosa del alza de las cuentas de la luz, que no ha sido presentado de forma clara ni concreta por parte del gobierno, es realmente una fiesta, porque les permite sostener la tesis. El mismo Banco Central planteó que se va a retrasar un año la normalización de la inflación, derribando el discurso oficial, por esa situación que no se había sincerado, y esta gente ultra lo está explotando. ¿Qué decir de los octubristas trasnochados, nostálgicos, que siguen ahí soñando todavía con su revolución cubana Sí, fruna, pero, oye, digamos? para ahí, pero resulta Ujú. de que hablando, tú hablas de octubristas, pero el otro día escuché al senador Osandón hablando, digamos, acusando, qué sé yo, cuidado, cuidado, que se nos viene de nuevo un estallido, qué sé yo, que esto no puede continuar y yo no voy a aceptar que el señor Carter sea candidato, qué sé yo. ¿Qué Pero el onda? señor, pero es que el senador Osandón es un señor feudal. O sea, convengamos que es una criatura sui generis que subsiste en un mundo particular, en un ecosistema muy particular, y que está desesperado porque lo está perdiendo. Si esa es Se está acabando la, Osadonlandia. Exactamente, entonces hay que entenderlo, o sea, por favor, tiene declaraciones dramáticamente peores en otros momentos, cuando incluso habló temas de frontera, etcétera, de manera bastante desafortunada. Yo lo considero una criatura que está más o menos en el mismo lugar o en el mismo mundo virtual que una Carmen Hertz en su propio espacio, o sea, tienen interpretaciones que están dominadas por una visión de mundo que ya pasó hace décadas y que simplemente es digamos, un recuerdo, digamos. O sea, tú dices que Osandón es un señor feudal y doña Carmen Quiere es de la Rusia zarista, más o menos, una cosa así. O sea, no, más bien de la Revolución de Octubre, De la digamos, Revolución de Octubre, ya. ella Por sigue Dios. derrocando al zar, digamos. O Debe ser sea, interesante tu clase de historia, oh, qué Interesante. interesante, entretenida. René Lue, René Lue. Bueno, un poco para abordar los mismos temas que estábamos comentando. Yo creo que efectivamente tenemos en Chile situaciones muy complejas. Pues si estábamos otra vez manteniendo el tema de lo que planteó la abanderada Matei. Yo creo que ella efectivamente le habla a su público, como en la derecha más, desde republicanos hacia la derecha, efectivamente la candidatura de Kast ya comenzó a expresarse. Efectivamente, yo creo que estas declaraciones son un guiño para un sector que la ve con desconfianza. Entonces, Para ahí, pero para ahí, pero aterrízalo en nuestra región. En nuestra región, los republicanos, el ala más extrema de la derecha, los de Chile, digamos, dicen que son los no democráticos, pero están en el sistema democrático, tienen parlamentarios. Aquí la Chiara Barquezzi está aquí pequeñino, Venecian y González y no me lo saca nadie. Entonces, ese es un tema también, son como
como iluminados de la política, en un momento en que están muy favorecidos, o aparentemente por las votaciones anteriores. Entonces, eso como que cambia el equilibrio, ¿no te parece? O sea, yo creo que el republicano lo que está buscando es justamente perfilarse. Yo creo que no le, o sea, Exacto. no le es, yo creo que le es baladí, mira lo que te voy a decir, le es baladí si en Viña del Mar es Poduje o la señora, eh, Pequeñino. eh, no, no, la señora que está hoy día, la Ah, ya, si Peduje, señora. o Jane Peduje o Ripamonte, ya. Está intervenido René Lugo, ¿se dan cuenta? Puse el nombre de su alcaldesa y se detuvo la... Sí, Le da lo mismo que, que en Empezó a Valparaíso fallar. pueda hacer, no sé, un PDG o sea, lo que quiere el republicano hoy día es consolidar su espacio. Por eso es que van a llevar candidatos en todas las gobernaciones y en las principales comunas del país no van a transar porque efectivamente están buscando lo que acabo de decir, perfilarse como... Y entonces ahí efectivamente se produce una falta de acuerdo. En Viña del Entiendo. Mar uno podría pensar Ya. que así como entiendo que Chile Vamos apoyó a Rafael González en Valparaíso, uno podría pensar que en Viña del Mar republicano apoyaría a Poduje y eso no se ha producido. Y el problema con esto es que efectivamente en los casos de los alcaldes, para que la gente Perdón, sepa, perdón, pero gana no, el que saca hay un voto más. diferencia, perdón, hay diferencia entre Viña y Valparaíso. Aparentemente, Rafael González es mejor candidato que los demás, pero en Viña aparentemente Peduje es mejor candidato que los demás también. Los que más más puntean en términos elegible. de la encuesta generan mayor posibilidad de éxito. El problema es que yo creo que ahí, claro, o sea, el republicano no tiene ese objetivo, el objetivo de que Chile Vamos gane en un lugar y República en otro lugar, o la derecha gane. Ellos quieren perfilarse como fuerza. Ahora, mi impresión es que ese va a permitir que, obviamente, muchas comunas se mantengan con alcaldes de minoría, porque si, por ejemplo, en Viña del Mar hay un republicano y hay uno como Poduje, o sea, Pequeñino y Poduje, y gana por un voto la alcaldesa actual, lo que puede ocurrir ahí es que, claro, saque menos, incluso menos votos que la suma de Pequeñino y Poduje. Exacto. Y es porque los alcaldes se da esta condición que nunca está cambiado. El que gana por un voto gana que a mi juicio es equivocado. Debería haber segunda vuelta en alcalde como lo hay en gobernadores. Cuando ya llega al umbral de 40%, si no llega, hay segunda vuelta. Debería haber segunda vuelta en alcalde. Eso ayudaría mucho a que todas las fuerzas pudiesen competir con libertad y luego las dos más importantes siguen en carrera. Los alcaldes en general han presionado porque eso no ocurra. Porque el alcalde en ejercicio tiene siempre la mejor opción de ganar por un voto. Y los alcaldes han sido los más reacios en que haya segunda vuelta a nivel comunal, lo cual a mi juicio es equivocado. En fin, yo creo que tenemos un problema de acuerdos en la derecha que a mí me preocupa, no por ser yo alguien de ese sector, sino que me preocupa como un ciudadano que ve que tenemos que tener en las ciudades fuerzas que conglomeren a la mayor cantidad de opinión pública, grandes movimientos de opinión y no un cúmulo de partidos pequeños que finalmente no contribuyen a la democracia en el país. Paz, y el sector, este nuevo sector de centro de ustedes, digamos, se van a perfilar porque aparentemente no van a llevar candidatos en las comunas regionales. Con las candidaturas dependiendo el territorio mismo a nivel nacional, pero vamos con candidatos a alcaldes y también con lista de candidatos concejales, incluso de gobernadores, dependiendo del territorio. Acá en la quinta región no hemos perfilado ninguna candidatura de gobernación, pero sí hay candidaturas para municipios, sea alcaldes y además la lista de concejales y consejeros regionales. En ese trabajo estamos hoy día ordenando junto con Amarillo y un poco en respuesta a esto mismo, porque la verdad que, claro, no existía esta fuerza política que significaba Frente Amplio con los defectos que la verdad que uno ha podido observar en el desarrollo, en el ejercicio, en sus funciones hoy día a nivel de poder ejecutivo. Pero por otro lado, claro, eso mismo significa que extrema hacia un lado y viene la respuesta política surgiendo grupos que fueron más allá incluso, como lo decía tanto Fernando al inicio, de más allá de republicanos, esperando entonces polarizar aún más, agudizar, que todo finalmente es la trampa de la polarización que se está buscando por los sectores más extremos,
de cómo polarizamos para que sea uno o sea el otro el que gobierne con las dificultades que tiene. Y ahí viene el punto de donde La trampa de la irrumpe minoría. el centro político. Sí. Claro, exacto, y donde irrumpe el centro político diciendo, a ver, nosotros viendo lo que está sucediendo incluso en otros países, como sucede también hoy día en España, que es el fiel reflejo entre Podemos y Frente Amplio, viendo este efecto, ¿cómo logramos equilibrar, poner un poquito de balance en esto y encontrar los sectores? Pensemos en el proceso anterior, que estaba formado por un gran parte de la composición del Consejo Constitucional por parte republicano, y lo difícil que era llegar a acuerdos, y difícil era en doble sentido. Uno, porque la posición de republicano era más dura, pero por otro lado, porque Chile Vamos quedaba muy complicado. El momento de que su aliado o su conversación podía ser con el PS, la obligación de ceder era muy, muy compleja, porque del PS hacia la izquierda lo que estaban buscando era que la identidad fuera netamente de izquierda. Entonces, obviamente, Chile Vamos, entre decidir entre los aliados que pudieran ser republicanos para ellos, Claro. a decidir irse a la izquierda absoluto, no había por dónde perderse. Pero si hubiese habido una base fuerte que nos pasaba en las conversaciones, nosotros teníamos mucho más de comprensión. ¿Qué pasaba en los articulados, que era tan difícil? Había un punto, por ejemplo, en la decisión de los migrantes, de expulsión inmediata a los migrantes, vía constitucional. Era absurdo decirlo vía constitucional, pero había un punto de esencia que era, ¿cómo hacemos con los migrantes? ¿Mandatamos o no una ley? Entonces decíamos, bueno, mandatemos la ley. ¿Qué pasaba con la izquierda? La izquierda inmediatamente decía, no, rechazado. Son migrantes, son personas, por lo tanto, no podemos tener esta norma en la Constitución. Entonces, no había punto de encuentro, cuando lógicamente el punto político de la derecha también tenía conexión con la gente, lo que pasa es que estaba mal formulado. Entonces, desde ahí es cuando uno dice, acá necesitamos que existan estos puentes de conversación, y yo además Ok. valoro mucho la existencia de donde decimos no solamente un centro, sino sin complejo, de poder hablar con la izquierda, pero también con la derecha, entendiendo que tenemos que tener una finalidad que es el bien común. Y espero que la gente en el voto obligatorio también nos haga un ejercicio importante de volver a un eje de sentido común que hoy día lo estamos perdiendo. Ok, muchas gracias Paz, Anastasia, muchas gracias René Lues, muchas gracias Fernando Wilson, también a Manuel Millones que hizo un debut y despedida. Y su minuto final a cada uno, Fernando Wilson. No, solamente, digamos, aprovechándome de la presencia de René, como tantas otras veces, digamos, eh, solicitarle que si desde el municipio pueden ver qué está pasando con el aseo, y particularmente con los basureros digamos, mecanizados de la población vergara. La cantidad de basura, pareciera ser que hay mendigos que los hurgan, dejan todo fuera, es realmente repugnante. Hay esquinas en los que los olores son impresionantes, no quiero ni pensar los vecinos que están ahí, y se nota un descuido importante en el aseo general. Ya no se ve barrenderos, el barro en las esquinas, después de las lluvias, particularmente acá en Cuatro Norte con Cinco Ok, Oriente. Sé que, eso, básicamente. muchas gracias. También se lo traspaso a René porque comparto plenamente aquello, absolutamente. René. Bueno, asumo completamente ese reclamo del ciudadanos, eh, Rodrigo y Fernando, y además que lo comparto 100%. Es horroroso lo que tenemos en Viña del Mar en cuanto a basura. Quiero, Rodrigo, permitirme dar un pequeño saludo a alguien que nos ve, una pareja. El otro día me encontré en Gómez Carreño cuando se inauguramos una cámara de televigilancia en Gómez Carreño, y me encontré con una pareja, unos vecinos que me decían: siempre vemos el programa Cita Regional. De hecho, el día domingo nos acostamos, o sea, nos levantamos y ponemos y tomamos desayuno viendo este programa. Nos encanta porque no hay esa pelea dramática en la interrupción. Nos encanta cómo conduce don Rodrigo, me dice el programa. Ellos son Humberto Hidalgo y María Luisa Cifuentes. Les mando un cariño a ambos. Son permanentes telespectadores, digamos, de Cita Regional, Muchas y gracias. creo que es importante nombrarlos porque habla bien de este Ujú, programa como un espacio regional de ujú. debate respetuoso, con ideas y con un buen nivel de ideas. Muchas Así que gracias, muchas René. gracias. Paz. Yo quería ocupar estos minutos finales. Habiendo sido Serena Justicia, veo las noticias respecto de gendarmes que están detenidos y en las cárceles, el uso de las cárceles para poder dominar el territorio y cometer los delitos desde allí.
que manifiesto mi preocupación del rol que está cumpliendo hoy día el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en esta materia. Yo creo si eso hubiese sucedido en otros minutos, la respuesta o los dardos hacia al ministro serían mucho más duros ante los seremis de justicia de cada región. Y es porque la falta de compromiso o de visión respecto de esto. Hay un proyecto de ley que es presentado por la senadora Rincón y el senador Matías Walker, y es para segregar las cárceles del crimen organizado, de ponerles condiciones mucho más complejas para poder recibir visitas, para trabajar con los abogados, etcétera. Se comprometieron a presentar las indicaciones, olvidándose los autores. Ellos aceptaron y todavía no vemos que esto esté reflejado en decisiones que incluso podrían ir a través de reglamento y no hay ninguna gestión. A mí me preocupa muchísimo que finalmente pasen 4 años sin que se hayan tomado decisiones relevantes, trascendentales en este periodo gubernamental. Muchas gracias, René. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias, Fernando. Y sí, René, efectivamente, por favor, fui a ver al doctor Cooper el otro día en el IST de Bosque, y el portero, el cuidador que está ahí, me paró para lo mismo y me pasa habitualmente. Le agradecemos a la gente que nos ve, y muchas gracias. También a los cuidadores que están tan dañados del Euromarina, a quienes conozco y que también nos ven. Un abrazo para todos y que estén ustedes muy bien. Gracias. por favor.